Yo esperé unos minutos, pero no cambia mucho. No, estamos viendo que por el Zoom son bien poquitos. No sé si tienen parcial o algo, pero bueno. En honor a los presentes, comenzamos entonces. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Ah, ahí estamos. Bueno, como ven el título de hoy, régimen jurídico de los nombres de dominio. Lo que no intentamos los otros días es spoilear, primero porque voy a venir a la clase para hoy, pero vamos a empezar un poquito a ver qué es este tema del régimen jurídico. Un índice, sobre todo, digamos, de nuestra hoja de ruta, es una clase bastante extensa, pero vamos a tratar de terminar un poquito antes como siempre. Importantes los conceptos de gobernanza de Internet, organización multi-stakeholder. Después vamos a pasar a hablar de los nombres de dominio, conceptos, características, estructuras, funcionamiento, como también administración internacional y la forma de resolución eventualmente también de conflictos dentro de lo que es la regulación jurídica, el marco normativo. O sea que para mes vamos a tratar, digamos, de abarcar todos estos puntos. Bueno, bien. Sí, una manera de entender, digamos, si tenemos que repasar un poquito, yo sé que capaz que hay algún compañero que no cursó esta materia de Derecho Informático por ser otro plan, pero bueno, también con ese objetivo es que hacemos este repaso. Cuando hablamos un poco de nombres de dominio, tenemos que entrar a recordar lo que era gobernanza de Internet. ¿Sí? La gobernanza de Internet, recuerden ustedes que era una formación, digamos, aplicación por parte de gobiernos, sector privado, sociedad civil, cada uno, digamos, con sus principios, sus normas y reglas, procedimientos, y obviamente esos programas comunes que llevan a la evolución y al uso de Internet. ¿Sí? Si nosotros tomamos también diferentes definiciones que ustedes ven acá, poco el World Summit of Information Society, como también la definición que creo que se ve, ahí se ve medio feo, ¿ustedes lo ven bien? Los que están en sus casas seguro, les digo a los de acá. Veo que esta parte está media borroneada. Pero les leo lo que dice ahí abajo. Esta definición adoptada en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información establece las bases conceptuales de un modelo de gobernanza compartida donde diversos actores participan en la toma de decisiones sobre el desarrollo y funcionamiento de Internet. A diferencia de otros ámbitos internacionales, la gobernanza de Internet no se basa en un tratado internacional ni depende exclusivamente de decisiones gubernamentales, sino que incorpora una pluralidad de voces en un sistema de colaboración descentralizado. Eso es lo que es. ¿Qué quiere decir esto? Nadie gobierna Internet. Ningún país, nadie tiene la palabra sobre esta red de redes. ¿Sí? Obviamente que esta organización, digamos, esa gobernanza, la misma palabra lo dice, lleva a una pluriparticipación. Más que si hago así, también. No, ahí mira. No, Si la saco de. Se ve mal por el. Sí, por el cosito este que tiene el hierro. No lo quiero tocar, Ahí ya le corté la dejo así, la voy pasando. Recuerden ustedes, también para los que no, que hemos usado, que la gobernanza de Internet viene de luego de la Segunda Guerra Mundial, que funcionó el aspecto más que nada militar. Obviamente que, y lamentablemente, muchas veces los avances vienen después de una guerra. En este caso, tenemos el avance de Internet luego, digamos, a partir de un proyecto militar estadounidense. Y esta evolución lleva, digamos, a cambios significativos. Recuerden que no solo Internet es la posibilidad de nosotros estar conectados, también es una imagen de poder, es una imagen, digamos, de que
a esos diversos actores tomando decisiones en los cuales se conjugan también muchos intereses. ¿Sí? Acá un repaso brevemente por los hitos históricos de esta gobernanza. 1960, Estados Unidos patrocina el desarrollo de ARPANET, que es una red de investigación avanzada en defensa. En 1970, la creación del protocolo de comunicación TCP/IP, ¿sí? Que es más o menos lo que manejaríamos un poquito, fundamental también para el funcionamiento de Internet. En 1986 se establece la Internet Engineering Task Force para el desarrollo técnico de Internet, basando sus decisiones en el Consejo sin Autoridad Central. En 1994, Estados Unidos subcontrata a Network Solutions Inc. para la gestión del sistema de nombres de dominio, lo que posteriormente desencadenaría en toda una guerra, digamos, por los sistemas de nombre de dominio, y 1998 la creación de ICANN. ICANN como entidad, digamos, privada, sin fines de lucro, que es, digamos, quien hace la gestión técnica de Internet. ¿Ah? 2003-2005, Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, la creación del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet y del IGF, el Foro Gobernanza de Internet, que sigue funcionando hoy en día, y la agencia, por ejemplo, la Agencia de Gobierno Electrónico de Uruguay, que sí forma parte también de este foro. 2006, 3 acontecimientos claves: vencimiento del memorando de entendimiento entre ICANN y el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Ya se realiza el primer IGF de Atenas y la conferencia de plenipotenciarios de la UIT. En 2011, acá es digamos, uno de los hitos también más relevantes, es cuando también la gobernanza de Internet entra dentro de lo que es el concepto de una política global para empezar a trabajar sobre esas diferentes, como diferentes conceptos o diferentes elementos que van a empezar a, digamos, a regular. Obviamente que dos temas principales: neutralidad de la red y la libertad de expresión en entornos digitales. Tenemos siempre la gran distinción de que Internet sea un derecho, ¿no? El derecho de acceso a Internet sea un derecho. Bueno, ahí obviamente tenemos, si fuera un derecho, obviamente no sería, digamos, tan oneroso en algunos casos. Entonces, ahí siempre está esa discusión, digamos, de cuánto Internet podría llegar a ser un derecho o no. Entre el 2017 y 2021, durante la presidencia anterior de Donald Trump, Estados Unidos adopta posturas más unilaterales en cuestiones de gobernanza digital. Realmente siempre el señor se aparta un poquito de las tendencias. Y actualmente China emerge como un nuevo actor relevante, promoviendo un modelo alternativo de gobernanza de Internet con mayor control estatal. Pero teniendo en cuenta también de qué tipo de gobierno, tenemos que ver muchas veces qué tipo de gobierno está establecido. Un gobierno también con 1.400 millones de habitantes, la mayor población mundial, que tiene también sus propias reglas, que tienen también sus formas de gobernar distintas, y que hay algunas también de esas aplicaciones que nosotros usamos actualmente que en China no se están utilizando, ¿sí? Por lo cual, China empezó a mover un poco más el tablero en ese aspecto, por entenderse también una potencia. Dentro de este ecosistema y los sujetos, voy a pasar directamente a esta. ¿Recuerdan ustedes siempre el concepto de organización multi-stakeholder? ¿Sí? Es un concepto, digamos, de pluriparticipación. Lo que pasa es que en todos los manuales, y cuando hablamos de gobernanza de Internet, el concepto que se maneja es este, exactamente, multi-stakeholder. ¿Qué implica esto? Gobiernos, ¿sí? Sector privado, sociedad civil y organizaciones internacionales y también intergubernamentales. ¿Qué es lo que buscan
obviamente buscan generar políticas que obviamente después se reflejen dentro de lo que es la gobernanza. Dentro del gobierno, bueno, elaboración de políticas públicas, regulación y supervisión de aspectos jurídicos del ciberespacio. Dentro de las organizaciones internacionales, bueno, la Unión Internacional de Telecomunicaciones e ICANN, obviamente, son dos de los organismos también más presentes que también relacionados el ICANN con lo que son las asignaciones de nombres de dominio. La comunidad técnica, desarrollo de estándares y protocolos técnicos para el funcionamiento de Internet, ¿no? Lo que nosotros conocemos como nuestras redes, o cómo se alcanza, cómo viene Internet, fibra óptica, no fibra óptica, cómo llega. Bueno, son todos elementos que no son casualidad, son también desarrollos técnicos que se basan en esta gobernanza. Sociedad civil, defensa de los derechos de los usuarios y promoción de valores democráticos en Internet. Acá donde vemos todo lo que es los derechos humanos, digamos, y quizás hasta un poco la violencia digital, teniendo en cuenta también la participación de menores de edad dentro de lo que es Internet. Por supuesto que la academia, investigación, innovación y formación en temas relacionados con la gobernanza, y dentro del sector privado empresarial tenemos las compañías de nombres de dominio, proveedores de servicios de Internet, compañías de telecomunicaciones y compañías de software y contenido. Esto obviamente hace a la estructura de este modelo. Acá vemos un poquito algunos iconos más conocidos, digamos, de lo que es Internet, Internet Society, W3, bueno, todos estos, digamos, son entidades, tanto técnicas y demás, que forman parte de esta gobernanza. Dentro de los actores regionales, obviamente que también repasando, teníamos por un lado, cada uno tiene, digamos, cada continente tiene el ICANN, digamos, como cabeza, pero dentro de cada continente hay, digamos, una organización especialmente identificada que va a llevar esas necesidades, ¿no?, que marca la gobernanza a las áreas geográficas que tiene. Acá tenemos en Latinoamérica, LACNIC, esto quedó medio desfasado. En África y América del Norte, AFRINIC y ARIN, y en Asia, Oceanía y Europa, APNIC. ¿Sí? Todos estos, digamos, son temas que nosotros ya vimos, estoy haciendo un repaso medio rápido como para poder ya entrar en tema. Otro tema fundamental, digamos, de la gobernanza es el tema de las canastas. Gran pregunta de examen para aquellos que han cursado Derecho Informático 2, donde hablamos más que nada de gobernanza. Y obviamente si quieren después hacer la opcional de gobernanza, también es un tema bastante importante. ¿Por qué las canastas? Porque acá es donde se discute realmente todos los temas que pueden tratarse dentro de lo que es esa gobernanza interna. Seguridad, infraestructura, canasta legal. Estas son tres. Obviamente que hay muchas más, como canasta económica, canasta sociocultural, canasta de desarrollo y canasta de derechos humanos. ¿Por qué se le dicen canastas? ¿Por qué nosotros le decimos canastas? Se le dicen baskets, ¿sí?, en el lenguaje de gobernanza de Internet. Entonces, dentro de lo que es la security basket, ¿sí?, la canasta de seguridad, bueno, ahí se participa todos estos, los sujetos que ya les mencionábamos, Estado, organizaciones civiles, bueno, participan en ciberseguridad, buscar soluciones o bajar políticas para ciberdelincuencia, infraestructura crítica, ciberterrorismo, ciberguerra, firma electrónica y digital, todo eso forma parte de lo que es la canasta de seguridad. Luego, dentro de la canasta de infraestructura, tenemos infraestructura de telecomunicaciones, proveedores de acceso a Internet, protocolos TCP/IP, sistema de nombres de dominio, estándares web y técnicos, lo que es convergencia, Internet de las cosas. Obviamente que
ahí quizás tenemos más la participación para hacerles, digamos, un ejemplo, participación quizás de Antel y algunas empresas que también brinden esas aplicaciones, digamos, por Internet de las cosas. Es muy amplio cada una, sobre todo cuando miramos también la canasta legal, ahí tenemos legislación, jurisdicción competente, lo que es tema de derechos de autor, marcas, patentes, propiedad intelectual y resolución alternativa de conflictos. Dentro de otras de estas canastas o baskets, digamos, de cómo se divide la gobernanza, también la económica, donde hablamos de comercio electrónico, banca electrónica, dinero electrónico, protección al consumidor, tributación. Dentro de la canasta sociocultural, bueno, la educación en línea, diversidad cultural, multilingüismo, la canasta de desarrollo, políticas para desarrollo, brecha digital, ¿sí? ¿Cómo podemos acortar la brecha digital si pensamos en el desarrollo de cada uno de los ciudadanos y habitantes? ¿Cómo hacemos, digamos, para acortar esa brecha, digamos, en el manejo, en el acceso también a Internet? Desarrollo eventualmente de capacidades. Y terminamos, digamos, con la parte de canasta de derechos humanos, con los derechos humanos fuera y dentro, estar en línea, libertad de expresión, privacidad y protección de datos, personas con discapacidad, género, derechos de los niños en la era digital. Como verán, todas estas canastas que forman los ámbitos de discusión, grandes, obviamente esto se transforma en esas grandes cumbres, ¿sí? En las cuales se juntan muchas autoridades, y van evolucionando y van trabajando digamos, en realizar políticas, en bajar lineamientos, en poder llegar a los estados, aquellos que precisen un desarrollo mayor, o aquellos que realmente se quiera como decirlo de una manera, evangelizar de alguna forma, ¿sí? Porque muchas veces Internet no implica, digamos, que aquellos estados que estén en situaciones un poco más vulnerables en su población puedan realmente brindar una garantía de privacidad, protección de datos o derechos de los niños también en la era digital. Sí, obviamente también tenemos que conceptualizar, y acá quería entrar antes por el nombre de dominio, pero como ustedes ven también, conceptualizar un poquito en dónde está la discusión específicamente de los nombres de dominio. Estamos dentro de lo que es entre una canasta de infraestructura como también una canasta legal, ¿sí? Los nombres de dominio, cuando no nacen por sí solos. Obviamente que nosotros tenemos una incorporación de una idea nuestra, de lo que queremos que sea nuestra página web, y eventualmente una asignación de esa dirección en Internet. Vamos a entrar un poquito en eso. Los nombres de dominio nosotros los tenemos que tratar hoy en día porque es un bien telemático. Son aquellas direcciones que nos brindan el acceso a un sitio web, como si fuera un local comercial eventualmente en Internet, como si fuera la sede de un organismo, acá en la calle 18 de Julio, bueno, es lo mismo. Es un nombre de dominio que obviamente, se manifiesta a través de una dirección numérica. Nosotros lo vemos con letras, pero obviamente acá atrás hay una asignación de número que se refleja en esa dirección IP y que es asignado, y esto es bien importante, por organismos como ICANN a nivel global y a nivel regional, LACNIC, ¿sí? A su vez, tenemos los hosts, digamos, de estos nombres de dominio, que son empresas que ejecuta esos servidores donde se guarda y se gestiona esos registros. Y es también quien se permite la conexión, digamos, de ese dominio y su dirección IP correspondiente. ¿Ah?
repasando un poquito, sistema de nombres de dominio, pues esto también ya esas personas usaron Derecho Informático 1 y 2, ya lo habremos visto, pero tenemos que, una estructura básica, tenemos por un lado equipos y redes, que son los dispositivos conectados identificados mediante direcciones IP, una dirección IP, que es ese domicilio numérico único que se le da a cada dispositivo, y el Domain Name System, el DNS, que es el sistema mnemotécnico que atribuye nombres diferenciados para identificar los equipos conectados a la red. Yo tengo mi propio DNS, que es comparable quizás con un número de teléfono cuando teníamos las vías telefónicas. Ahí nos buscábamos. Es el único número que conecta directamente con un domicilio determinado. El DNS funciona de la misma manera. ¿Cuál es la estructura de ese DNS? ¿Recuerdan un poquito cómo era esto? ¿Cómo se estructuraba? No estamos haciendo bien el reportaje, entonces. Pero ¿cómo es una dirección generalmente de... HTTP, creo que es. Sí, pasa esa parte. Es un tema más que nada de seguridad. Vamos al World Wide Web, www. No. Punto tal, no sé el nombre. Punto algo. Exacto. Sí. Ahí tenemos un DNS. ¿Tá? ¿Cómo se divide? Dígame, cuál es cada referencia? Empezando por atrás. Sí, pero lo de- Punto UI. sí. Sí. El UI es, yo me acuerdo ahora. Está bien sencillo. Me acuerdo de esto, ¿no? Lo que va al final es lo que identifica a cada país. Por ejemplo, Bien. UI identifica a Uruguay, Sí. ARC, Argentina, y hay otros más. Ahí está. Ahí hay otro. Brasil. Después viene punto .ui, punto .ui. Sí. Lo que sea. .com, .ui, .edu, .ui, que hace referencia a lo que ese nombre de dominio, ¿no? Si es educación, Educación, ¿no? si es gubernamental, .ui es Uruguay, .gov.ar es Argentina, todo el resto del mundo tiene .gov, menos nosotros que pusimos el .u. Pero así es como un poco se va estructurando el nombre de dominio. Después viene, obviamente, lo que es el dominio, digamos, que yo le quiero dar ese nombre, y siempre la indicación de World Wide Web. Por eso les hablábamos del primer nivel, que es el segundo nivel, y el subdominio. Esos eran los conceptos que manejábamos como diferenciamos el nombre de dominio en sí. Administración Internacional de los Nombres de Dominio. Se creó la IANA en su momento, que obviamente fue, digamos, una institución que estaba encargada de administrar los nombres de dominio originalmente, pero en 1998, como vimos, se creó el ICANN. A su vez, tenemos otras organizaciones, como el establecimiento de ASO, que es la Organización de Apoyo de Direcciones, que se constituye para coordinar políticas globales con el sistema de direcciones IP. Luego tenemos lo que son los registros regionales, LACNIC, AFRINIC, para Europa, ARIN, bueno, todos esos que mencionábamos recién. Pero también en Uruguay tenemos los nombres de dominio que se registran acá. Y ya lo tienen, ya lo spoileé. ¿Pero dónde se registra ese nombre de dominio? No muy lejos de acá. Necesito. CESIU, Servicio de Cómputo de la Universidad de la República. El CESIU es el que brinda registro de nombre de dominio. Ante él
tiene el manejo del .com.uy. Pero el CESIU es el que tiene el registro de nombres .uy. ¿Sí? Nosotros podemos pedirle a Antel un registro de nombre de dominio. También se lo podemos pedir al CESIU. ¿Sí? Si bien dentro de lo que es esta estructura, AGESIC, la participación de AGESIC, viene, digamos, por el control de lo que son los dominios gubernamentales. Esto es el .u.uy, .mil.uy y el .uy. ¿Sí? AGESIC lo que hace actualmente es brindar a todos los organismos del Estado, Administración Central en primer término, Administración Central entendido de Presidencia, unidades ejecutoras, ministerios, brinda la creación, contenido de todas las herramientas que emanan del gu.uy. Si ustedes ven un poquito hoy el manejo de, digamos, es registrar obviamente gu.uy, eso lo tiene la Agencia de Gobierno Electrónico, pero a su vez si ustedes entran hoy en día a muchos ministerios, van a ver que todos tienen la misma forma. Tiene el mismo contenido, el mismo formato, los mismos diseños. Diseño, bien. Exacto. Todo eso es una política de que se estableció desde hace un tiempo, que se empezó a trabajar para uniformizar todas las páginas web del Estado, uniformizar los contenidos. También para que obviamente cada ciudadano, cada persona pudiera ver y hacer accesibles a los trámites en línea y demás. ¿Por qué se hizo esto? Para ahorrar costos. Obviamente cada ministerio contrataba un proveedor que era el que le hacía la página web y ahí brindaba toda la información. DGI también, dentro de lo que era el Ministerio de Economía y Finanzas, por más que era una unidad, es una unidad ejecutora, tenía su propio proveedor dentro de lo que era la administración del Ministerio de Economía. ¿Sí? Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos Dirección General Impositiva, Catastro. Sí. Son dos unidades ejecutoras. Los tres tenían tres proveedores diferentes. Entonces, ¿cuál fue el objetivo un poco de esto? Es, bueno, uniformizar contenidos, mostrar a la ciudadanía, una organización también desde el punto de vista de lo que son los contenidos en la página web del Estado, y ahorrar, por supuesto, costos, porque obviamente lo que es la gestión dentro del gu.uy, bueno, si bien es un presupuesto bastante grande que se lleva dentro de lo que es la agencia, porque siempre realmente vemos que la plata de ellos es mucho más, pero sí es cierto de que el trabajo está ahí y el contenido es el mismo y se busca, digamos, mediante, obviamente, la gente que trabaja, es mantener una misma línea tanto de redacción como contenidos. Bueno, eso es un poco, digamos, la explicación dentro de lo que, porque ustedes ahora ven todo muy igual, o sea, si entran y empiezan a chusmear, pero es cierto que AGESIC tiene lo que son los dominios gubernamentales por este motivo y también porque, obviamente, es la Agencia de Gobierno Electrónico del Uruguay. Pero no es el CESIU. Yo lo que dije fue lo siguiente. Sí. El .uy es gestionado por CESIU. Ah, Lo que hace AGESIC es o sea, participa junto con el CESIU para lo que son los dominios gubernamentales. son los dos actores que participan. Claro, yo no voy a poder ir a CESIU y poder pedir el www.minterior.uy. No lo voy a hacer. Eso lo hace. Eso lo tiene AGESIC. exclusivamente AGESIC, que es, digamos, quien gestiona el nombre de dominio, quien, digamos, después hace lo que les explicaba, o sea, Sí, sí, quien tiene transforma todo ese nombre de dominio y obviamente le da toda la figurita y todo lo que ustedes ven. CESIU sería gu.uy, digamos. En el CESIU están registrados todos los nombres de dominio. Sí. El CESIU es un registro. Y la que sí que es una administración de sitios web. Ah, No es exactamente así, pero para No. que vos lo entiendas. Sí, sí, sí. En el CESIU llevan adelante un registro porque los DNS no se pueden repetir. O no funcionan. Sí, no hay posibilidad de que en Internet haya dos cosas del mismo nombre. La GESIC lo que lleva adelante
es la interfase gráfica con el usuario. Estoy un poco simplificando, Perfecto. profe, pero No, para que se entienda un poco más. A través de la página de SESIO es donde también se pueden hacer registros, ¿no?, de los nombres de dominio. Obviamente que nosotros podemos entrar acá, hacer una consulta, a ver si ese nombre de dominio ya está utilizado por otro. A nivel internacional, muchas veces, cuando nosotros queremos saber quién tiene nombres de dominio, hay páginas que brindan también ese servicio de forma gratuita. Como por ejemplo el Whois. ¿Ah? Yo acá entro un nombre de dominio X. Vamos a jugar. Y me brinda información sobre quién es la organización dueña de ese nombre de dominio. De Coca-Cola Company. ¿Sí? A nivel internacional tenemos, obviamente, estas páginas son libres y obviamente se ingresa porque obviamente tenemos que saber quiénes son los dueños de esos nombres de dominio. Esperen que voy con otro que... FIFA. FIFA no me parece el quiz. No me parece el quiz. No me parece el quiz. Similar domains. FIFA, FIFA 002, 006, FIFA 05.co.uk, que es United Kingdom. Pero ustedes ven que, ahora nosotros otros días estamos viendo que el quiz estaba medio fallando. Pero digamos, no solamente es esta, sino que hay también otras páginas que ustedes pueden chequear. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros analizamos un poquito el nombre de dominio, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pedir esa dirección de internet. Lo vamos a hacer a través del CESIO y por el CESIO se va a comunicar sí o sí con LACNIC. Es quien obviamente va a proveer ese servicio de direcciones IP. No solamente eso, sino que también es una organización que va a estudiar y que obviamente también plantea desarrollos en relación con el desarrollo también de Internet y las políticas que eventualmente puedan ser aplicables en estas áreas de los estados y demás. Martín, perdón, no sé hace cuánto tenías tu mano levantada. Buenas, ¿todo bien? No, mi consulta puede ser una pregunta irrelevante o por ahí ya lo mencionó, tipo si el nombre de dominio puede cambiar por una causa externa o algo, tipo, yo qué sé, una pregunta al cambio de un nombre de dominio. ¿Cómo por una causa externa? No sé, por tipo la disolución de una organización que tenía como por ejemplo Edu o GOP y se disuelve y se elimina todo el nombre de dominio, por así decir. Ah, bueno, se pueden liberar, por supuesto. Digamos, generalmente todas las comunicaciones en relación, tanto sea registro como también la liberación de ese espacio en Internet, se tienen que comunicar, porque yo ya no tengo más, y quizás que puede venir otro que esté interesado en hacer ese registro, y obviamente yo lo tengo que liberar. Aparte, ¿Y a quién se le informa? ¿A GESIC? No, no, no. A GESIC solamente con la participación, digamos, de lo que es los dominios estatales, el U.uy y lo que es también militar, el 1000.uy. ocupar un dominio en Internet no es ni gratuito ni eterno. Uno tiene que pagar por un tiempo determinado. Tan es así que no quiero desviar la clase, que es un poco extensa, pero los invito cuando tengan tiempo. Hay un caso muy interesante que sucedió en Argentina,
nada más y nada menos que google.com.ar. No sé si se está acordando, Lilian. Hace unos años, un usuario cualquiera de Internet se dio cuenta que había caído el registro en Argentina para google.com.ar y ni corto ni perezoso pagó la tasa, que es muy barata, que los $10 o algo así, y se lo puso a su nombre. Es verdad lo que estoy diciendo. Vayan, porque este ejemplo real que sucedió en Argentina, en definitiva, condensa todo lo que la profe les estaba hablando, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió después? ¿Cómo fue que el hombre pudo hacerse o poner a su nombre ese dominio que claramente no era de él, ¿no? Es obvio. Y demás. Insisto, no quiero desviar un poco la clase, pero vayan a estudiarlo en internet ese caso, si lo ponen seguramente aparezcan noticias de diarios y demás, y ahí van a ver cómo funciona en la práctica todo esto que la profe les está explicando. Pero eso para apropiarse, digamos, el nombre de dominio de Google sería, se casó. Claro, estaba disponible porque había caído el registro, porque Google omitió registrarlo, digamos. Yo no me acuerdo exactamente los pormenores. Y este hombre dijo, bueno, está libre, Se me lo les pido cayó el para mí. registro no lo renovaron. Creo que son 10 años. Y Los registros de nombre. eso sucedió, es una cosa que sucedió, no es un caso hipotético. Los ¿Puede registros repetir el nombre del caso que no se escuchó bien? En realidad, lo que planteaba recién acá el doctor Fierro es el caso de google.com.ar, ¿sí? Que es, bueno, el registro, porque cayó el registro, Google, algún estudio jurídico haber pagado por eso. Pero los nombres de dominio se registran por una cantidad determinada de años, creo que acá en Uruguay son 10. Y hay que estar atentos para su renovación. Así como también sucede con las marcas. Las marcas se registran por una determinada cantidad de tiempo, 10 años también, y hay que anotar el vencimiento para solicitar su renovación. Lo mismo sucede con los servicios estatales, digamos. Esos hay que renovarlos, digamos. Se renuevan también, Reescribirlo. claro. Todos los nombres de dominio se Todos tienen que los- renovar, todos. Si no, obviamente, pueden ser objeto, digamos, de Te quedaría. lo que se hablaba recién y que vamos a ver, digamos, dentro de lo que es los posibles conflictos que pueden surgir a partir de nombre de dominio. Pero en relación con tu pregunta, Martín, o sea, que quede claro que acá el registro se hace ante el CESIU. Nicolás que es el- Piroña se llamaba y pagó $3 por el- $3 pagó por el dominio, no bueno. $3 y después se ganó un problema, esos $3. Pero se hace ante el CESIU. Entonces, hay también un registro de nombres de dominio de Antel, que Antel tiene lo que es el .com.uy. O sea, se puede registrar también a través de Antel, Antel también comunica, digamos, al CESIU, ¿ok? Acá la central es el CESIU, más que nada cuando se incorpora el .uy. ¿Tiene alguna ubicación el sesio o está mismo acá? Está ahí en la calle Colonia, creo, ¿no? No me acuerdo ahora. Sí, no, ¿Sí, sí, servicio sí, informático o algo así? exactamente. ¿Y la NIC, ¿sabes dónde queda? ¿Alguien sabe? ¿En qué país queda La sede física administrativa, ¿no? Es todo virtual, pero ¿No se la juegan? Caribe. Estados Unidos, interesante. Caribe, sí, podría Bien. ser. Claro. pero no. ¿No? ¿El qué? No, que sí es latina y caribe. Ahí está. Muy bien, perfecto. Y acá Montevideo. Está en la Rambla, República de México y 6 de abril. Este edificio, Pero pena, a mí se me abajo. ocurrió eso, pero que me acuerdo de Esta pregunta siempre la hacemos. Sí, que estaba en la Rambla. Sí, ya sé, ya he pasado por ahí, pero no me acuerdo el nombre. Ahí está, LACNIC está acá. ¿Ah?
La CNIC está con sede en Montevideo. Pensé que era otra. Obviamente que esto refleja también un poco, digamos, la posición también de Montevideo, de Uruguay, en relación con el resto, digamos, de... Esa foto no parece de acá. Esa foto no parece de acá, parece de otro país. No, esa no es una, No, esa es una imagen creada. es una imagen creada, De la oficina. pero es parecida porque tiene las letras Tiene- arriba. Curiosamente, y no tan curiosamente, queda al lado de donde están o estaban, no sé, las oficinas de dólares. Era Oracle y... Sí. Sí, yo sé cuál es. Y Punta Gorda, capaz, por eso no sé. Es Punta Gorda. Ahí ven las oficinas, Sí. muy bonitas, la casa de internet, de que dice casa de internet de, Claro, de yo lo ubicaba por Latinoamérica y casa- el Caribe. Pero lo ubicaba por casa de internet, no por la CNIC. Por eso. Pero está acá, está acá, está acá. Bueno. Como hablamos hace un ratito, ¿cómo se organizan estos nombres de dominio? Por un lado tenemos la palabra, digamos, la última que refiere al país. Luego tenemos la naturaleza de la actividad, .com, .edu, .gu, .mil, .gu, bueno, ya, con las que tengan. Y obviamente corresponden también el resto a las que son elegidas por la persona. Como concepto dentro del nombre de dominio, de derecha, ¿no? De derecha a izquierda. Yo cuando manejo soy un peligro, a veces porque digo derecha a izquierda, no estoy bien en ese sentido. Pero nunca choqué, eso es lo bueno. Pero ¿Nunca chocaste? no, te juro que nunca choqué. No, toco madera sin patas. Enhorabuena. Acá, madera sin patas. Nunca choqué. Nunca. El día que rayé el auto de mi padre, lo traté de manguerear a ver si se le iba la No se iba. Pero tuve suerte, una desgracia. Para poder abrir la canilla y metí todo el agua arriba. Después tenía que justificar que estaba todo empapado. Fue toda una sucesión de hecho bochornoso. Entonces no creo que, no, nunca choqué. Pero corresponden obviamente, por un lado, al país, que es el, digamos, el dominio del nivel superior, lo que se llama, la referencia, que se junta, digamos, con el tipo de organización. Entonces ese .com.uy, .edu.uy es lo que hace el concepto de ese dominio de nivel superior. ¿Cuál es el derecho, el principio rector, digamos, de este sistema de nombres de dominio? First come, first served. ¿Sí? El primero que llega es el primero que se lo queda. ¿Ah? Pero tiene sus eventualidades también. Tiene sus cosas. Si bien, obviamente, podemos decir que quien lo registra primero es el que primero tiene derecho, bueno, como recién puso el ejemplo Matías, el google.com.ar, no es un derecho, digamos, que podría llegar a cualquier persona física poder acreditar que es suyo y es propio. Si seguimos, obviamente, dentro de esta estructura, dominio de nivel superior, la categoría general o país, el dominio de segundo nivel, lo que sea la identificación de la organización, Google, Microsoft, Google, y la referencia indicativa, digamos, de que es un prefijo y que se utiliza, obviamente, en Internet. Van a ver también que algunos nombres de dominio se deja de lado el www por entender que eso ya está dentro, digamos, del concepto en sí del nombre de dominio. Si nosotros igualmente ponemos udelar.edu.uy, vamos a ingresar. ¿Sí? Cuando tú comenzabas con el HTTP, HTTPS, en realidad son niveles de seguridad. Y esa es, digamos, la diferencia entre algunos sitios un poco más seguros que otros. Dominios genéricos, ya lo sabemos. go.edu, .com, .mil, .net, .org. Creo que más o menos cada uno de esos ustedes se imaginen.
El golpe acá es GUP, ¿no? El GOP que acá es GUP, exacto. El EDU, obviamente, organización, el COM más que nada por temas comerciales, el MIL más que nada por organizaciones militares, el NET, que es proveedores de redes, el OR para organizaciones sin fines de lucro, y después tenemos el INT para organizaciones internacionales como la UNESCO, como ONU, también el Consejo de Europa, el COE.int, son todas, digamos, organizaciones que tienen esa denominación de ¿Cómo? nombre. Es para los privados, digamos. Para... Com, más que nada, sí, a empresas y actividades comerciales. Si yo tengo un kiosco y quiero poner una página web, le voy a poner .com.uy. ¿Sí? Digo, el genérico del .com muchas veces es cuando es algo más a nivel global, y cuando tengo también un alcance global. El .com.uy quiere ya te marca, digamos, también el territorio en el cual te estás desarrollando y obviamente está tu negocio. Anatomía de la URL, bueno, tenemos el protocolo, el HTTPS, protocolo de transferencia de hipertexto, seguro, ¿sí? Por el cual se transmiten los diferentes datos. Entonces, HTTPS marca, digamos, la seguridad de ese protocolo para poder ingresar. Luego la indicación, digamos, del recurso, digamos, de esa web global, ¿sí? Y después la indicación, digamos, de entidad específica, el dominio genérico y el dominio geográfico, ¿sí? De esta forma es como se llega, digamos, a esto que nosotros es lo que vemos. Si nosotros escribimos esto, llegamos, ¿sí? O si no, pones y la página, ¿no? Pones FD y ya te aparece. Aparece también, sí, claro. Si pones la IP también, ¿Lo ves? la IP, pero no lo quiero componer. Si ponemos el número que está atrás de las letras, Ah. si nosotros conocemos el 192. Todo este sistema de letras es para los humanos que somos incapaces de dominar grandes capacidades de datos. En realidad, todo esto es una emulación para el humano que no interpreta lo que es verdadero, que es un conjunto de números, que se llama dirección IP de Internet. Bueno, entramos con los problemas. Vamos a empezar a ver situaciones de conflicto, porque obviamente ya quedó claro lo que es la estructura del nombre del niño. Bárbaro. Ahora, tenemos diferentes inconvenientes que pueden surgir en lo que es Internet, y sobre todo con el control de estos nombres de dominio. La piratería es, obviamente, un tema que no se da solamente en nombre de dominio, se da también con productos, se da también con marcas. Hace poco, para poner, digamos, algo más terrenal, un contenedor que llegó al puerto de Montevideo con cosas de Barbie, con cosas de Versace, con juguetes, digamos, de Marvel. Todo eso, digamos, forma parte de una piratería. Es copiar algo, un producto, y sacarle un beneficio que quizás hasta es un poco más barato, ¿no? Porque no es Barbie, sino que es Barbie. Entonces, la pobre Barbie viene con las chuzas un poco paradas. Y también si vemos aquí si es Calvin Klein o si es Calvin Klein, ¿no? Porque también tienen esas disposiciones de marcas. Pero es un poco también lo mismo lo que puede suceder, digamos, en el ámbito de los nombres de dominio. Si miramos un poquito en lo que es la piratería comercial, obviamente que esas ventas de las copias y demás, esas ventas, digamos, de los buzos, que se vemos en las ferias, o los zapatos que tienen una raya, dos rayas, ¿sí? Y que simulan sedalidas, todas esas cosas son piratería. Hace unos tiempos yo estaba mirando en HBO, era un tema también me enganché a ver un tema de marcas porque me interesó. China es un gran productor, digamos, de piratería, ¿no? Obviamente. Tienen mucho.
Pero ¿cuál es el concepto que a mí me llamó la atención de ese documental que estaba viendo? Es que para esa gente, para ellos, copiar esa marca era algo como de reconocer del otro lado la importancia que esa marca tiene. Una cosa que realmente en el mundo, obviamente occidental, lo miran desde el punto de vista económico. Se pierden ventas, se pierden muchas también opciones de llegar a otros mercados, pero para los chinos era algo, es copiar una marca para mí es como honrarla de determinada forma. Y lo decían más que nada con, no solamente con una marca de ropa y demás, lo decían con una bebida, con un vino espumante. Era una marca de champagne muy reconocida, francesa, que los chinos estaban intentando reproducir y la vendían como, con nombres muy parecidos. Todo un logotipo, con todo también las letras, con todo igual. Ellos estaban ahorrando ese vino espumante. La verdad que está bravo. Yo realmente a veces cuando veo un jabón que dice Made in China, yo le tengo un poco de miedito, pero un vino espumante, con todo respeto. Pero un vino espumante como que me daría un poquito de cosa, ¿no? Pero los chinos siempre hacen. Bueno, pero por eso Porque muchas cosas, todo dice Made in China, Made in China. muchas cosas, y hasta muchas cosas también hoy en día, que ya vienen con las marcas, digamos, más reconocidas. Por supuesto que sí. Pero digamos, esta piratería, obviamente, que obviamente nosotros la tenemos que pensar un poquito por el lado de la piratería ahora digital. Tenemos que pensar, si obviamente salimos de lo que son las ventas, los productos, las copias, ¿qué pasa en el ámbito digital? Y ahí, por supuesto que también se generan pérdidas económicas, también se generan conflictos, y que muchas veces esos conflictos también se trasladan, digamos, a nuestro país. Uno de los primeros es los tipos de ciberocupación. Hace unos años yo trabajaba en un estudio de propiedad intelectual y por eso yo busqué FIFA.com por una encontré ese caso. Cuando tú dijiste lo de google.com.uy. Hay un señor, no voy a decir no, pero que se dedicaba a cada vez que venía un evento internacional importante, mandaba a registrar todas las marcas y nombre de dominio asociado a ese evento. Obviamente con la intención que después Vendérsela. él vender ese registro, ese nombre de dominio. Así hizo con Mundial, FIFA, no sé, no me acuerdo si era en el momento para 2010, Sudáfrica. Mundial, FIFA, Sudáfrica, tanto. Copa, no sé qué. Eventos de Fórmula 1, y ahí va a ir con la Copa Fórmula 1, la Fórmula 1, la eléctrica, la que vino acá también a Punta del Este. Todo este señor hacía eso. ¿Eso podemos tomarlo, digamos, como una ciberocupación? Pues no, podríamos llegar a entender de que en realidad lo que nosotros entendemos como ciberocupación es ocupar, simular un nombre de dominio, ¿sí? Que sería, digamos, el titular de otro. ¿Por qué? Obviamente que acá vino FIFA y reclamó ese nombre de dominio. Vino también la World Racing WRC, que es una cosa que no guarda la memoria que dice para qué, pero bueno, está. Yo no era rally esa. Sí, pero era también es la que tiene FIFA, es la que tiene la Fórmula 1. Porque hubo un evento de carreras de rally eléctrica en José Ignacio, te acuerdas. Sí, pero no. Era la World Racing, no sé cuánto, capaz que era de rally. No sé. Pero reclamaron, digamos, también todos esos nombres de dominio. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de ciberocupación?
si yo lo hago sin intención, si lo hago con intención. Y ahí tampoco la diferencia, digamos, con el caso que les comentaba recién. O si por casualidad es una situación casual que se dio. Porque, por ejemplo, los Jazz Renner, que Renner la ropa, y acá tenemos pinturerías Renner, ¿no? Renner es un archiconocido. Bien, cuando un registro es deliberado, se hace en forma deliberada en nombre de dominio, que tiene otra empresa y utiliza como nombre de comercial o marca. Aquí estamos hablando de una piratería de ese dominio. Es la copia y eventualmente, porque obviamente usted tiene un nombre de dominio, yo lo hago con intención de ocupar ese mismo lugar o intentar hacerlo en paralelo, ¿qué logro a partir de eso? Pero ¿qué logro? Si yo quiero, si yo hago con intención, les estoy invitando a pensar con cabeza criminal. Piensen con maldad. ¿Qué busco yo si yo creo Estafar. Una estafa. estafar? ¿Qué más? Aprovecharse de una marca conocida. Aprovecharse de una marca conocida. Plagio. Un beneficio como para negociar y obtener un dinero. ¿Cómo? Perdón, perdón que no te sentí bien. ¿Me escucha ahí, profe? Sí, Yo lo que digo es como que negociar también un beneficio económico, porque al registrar una marca que no te pertenece, esa persona después va a querer obtener la marca, entonces ahí podemos negociar un dinero. exacto. Imagínense ustedes si yo con intención hago una ciberocupación del sitio de Mercado Libre, con Mercado Pago. El desastre que uno podría llegar a hacer, obviamente que Mercado Libre tiene su seguridad y demás, pero lo pongo como un ejemplo. ¿Qué otra cosa puedo yo obtener? Datos personales. Puedo tener información de ustedes. Puedo llegar a crear todo un orden de pago falso y a partir de ahí tener tarjetas de crédito. A partir de ahí tener el CBC de atrás de sus tarjetas para poder comprar cosas también. Lo mismo ¿Sí? que es lo mismo que hackear, digamos, que hackeaban los sitios web del Estado y todo eso, y por ejemplo, vendían los datos, A ver, ¿no? esto digamos, hackear un sitio web del Estado, no precisamente, yo puedo trancar lo que puede llegar a ser, estoy saliendo del tema de nombres de dominio. Yo puedo trancar lo que puede llegar a ser un trámite en línea y crearlo en paralelo para poder sacar información. Muchas veces por eso dice también el Grow que manda mensaje diciendo si usted recibe un mensaje de parte del Grow que indica que por favor no ingrese, ¿sí? O que le piden restablecer la contraseña, no ingrese. Eso es un poco el hecho de querer robar información, hackear, obviamente, en ese sentido y tratar de después publicar nombres y demás, una vulneración de seguridad de un sitio, de una base de datos del Estado. ¿Sí? Esto, la ocupación de un nombre de dominio, si bien yo lo planteo como digamos, el hecho de tomar ese nombre de dominio y hacérmelo propio, ¿sí? Lleva, digamos, atrás, viene todo un montón de consecuencias que obviamente son actividades delictivas. ¿Qué pasa si yo también ese nombre de dominio lo registro pero sin intención? ¿Verdad? Que realmente coincide. Si coincide, entonces yo ya me voy por un ámbito, digamos, que primero voy a tener que probar que lo hago sin intención, que verdaderamente yo soy el dueño de esa marca o de ese concepto dentro de la región, en Uruguay, que soy conocido y demás, y que eventualmente podría llegar a tratarse de una competencia desleal o una oposición, digamos, de esos regímenes. Sí, obviamente también otra solución dentro de lo que es los casos de conflicto puede llegar a ser y hacer registro, digamos, de manera de, bueno, es casualidad, ¿sí? Una casualidad en la cual también todos estos conceptos se tienen que probar, y probar por parte, digamos, del que sea denunciado como infractor.
Cada uno de ellos tendrá que probar en qué situación está. Esto que hablábamos de Renner, digamos, como pintura y como ropa, Sí. puede ser un... En realidad sí, pero ¿qué sucede? Digamos, obviamente que el público, lo que se analiza en ese caso que tenés en el dominio, es que el público que busca ropa no está buscando pintura. ¿Tá? Claro, no había Son, competición. Sí, no, claro, no diría. son dos, si bien tienen el mismo nombre, los productos o lo que está comerciando cada uno de ellos son cosas bien diferentes. Obviamente una radicada acá en el Uruguay y otra que viene directamente de Brasil y se instaló acá. Creo que una es con N y la otra con Venezuela, por eso. Creo que son las dos formas. No estoy seguro. No, Loyas Renner es con una sola N Por eso. y Renner con doble N. Hay otra también que me acuerdo de comercial Sí, me acuerdo la bolsa. que me acuerdo de comercial que lo habían dado, que era, por ejemplo, Axe, el desodorante, y había otra que decía Ace con C, creo que es, o algo así. No sé si es un jabón o algo así. Sí, jabón ahí va. de ropa. Lo que pasa que acá, Es lo mismo, casi es el mismo, lo mismo, como que se pronuncia igual, digamos, y como Sí, hay como dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una cosa son los nombres de dominio y otra cosa es el dominio de las marcas. Bajo el concepto el primero que llega a ser periodo sabido, que es lo que mencionamos hace un ratito, yo podría, amparado en ese criterio, registrar un estudio jurídico con el nombre de doctora escribana.com. No hay licitación, ¿no? Que exista. Ahora, yo podría hacerlo, pero la doctora tiene un interés legítimo en que eso no suceda. Primero porque es la doctora escribana y segundo porque es un nombre que la identifica a ella. O, otro caso, en el Uruguay hay un cantante de música que se llama Gucci, ¿no? Le llaman Gucci, y hay una marca de ropa italiana que se llama Gucci. En ese caso, a diferencia del primero que les puse yo, los dos tienen interés legítimo en registrar el dominio, al menos. La marca de ropa italiana no le va a poder decir al cantante, tú no tenés interés en poner el Gucci.com. lo que pasa es que uno es cantante y el otro de ropa. Claro. Nada que ver. Entonces, por eso yo le decía, cuando hablamos de marcas, en el caso de los desodorantes y demás, Sí. bueno, y otro caso, por ejemplo, no sé si era el mismo señor que hablaba la profe hace un rato, hay un supermercado de Uruguay que tuvo un problema hace un tiempo, porque le habían registrado su dominio. Y lo que hizo ese supermercado, en vez de poner, vamos a decir los nombres, en vez de poner tienda inglesa, le puso tinglesa.com. Y fin del problema. No le pagó nada a nadie, no pagó un rescate, no fue a buscar una solución. En el caso de las marcas, yo puedo tener una marca de pinturas que se llama Renner registrada, y en el registro, cuando voy a registrar la marca, acá la doctora es experta, yo no, pero bueno, me van a decir, bueno, ¿y esta marca de qué es? Yo voy a decir, es de pintura, de solvente, de esto, de lo otro, punto. Para usted, puede ir y decir, bueno, yo vengo a registrar una marca de ropa que se llama Renner. Ahí no hay problema. Son dos rubros diferentes. Es el mismo nombre, bueno, no hablemos de la parte de los logos, porque ya hizo otro proceso. Son dos nombres iguales, pero están en sectores marcarios distintos. Nada me impide a mí, cuando vaya a registrar la marca de pinturas, registrarla como de pintura, de ropa y demás. Eso se puede hacer. Normalmente yo registro la marca para lo que es la marca. Yo no lo sé, lo apuesto y estoy seguro que Coca-Cola está registrada en todos los rubros posibles. No solamente está registrada como entonces, en el mundo bancario, claro, en el mundo bancario, si bien capaz que a nivel comercial, no jurídico, pero es lo ideal, existe la posibilidad de que existan dos nombres iguales. En el caso de los dominios de Internet, no, porque el dominio de Internet tiene que tener un nombre único. Es posible, Gucci.com o Gucci.it, coexista con Gucci.com.uy y que sea sitio del cantante, lo que veníamos hablando antes. El Gucci. Sí, Pero no puede haber dos Gucci.com.uy distintos, no existe, no es una posibilidad técnica. Entonces, cuando hablamos de esto tienen que ver el interés legítimo del espacio sobre el concepto del primero que llega es el primero que se sirve, que hay un solo nombre registrable, no puede haber dos al mismo tiempo.
¿Entienden lo que le vengo diciendo? Sí. Entonces yo no puedo realmente, yo puedo registrarlo en la medida, en nombre de mi estudio jurídico de doctor Mazarino, lo puedo registrar, no me decir usted no lo puede registrar. Pero el día que ella venga a interponer una queja, y yo tengo todas las de perdera, que no tengo un interés legítimo para poner ese nombre, siendo que es el nombre natural de ella. Usando el nombre de otra persona. ¿Me explico? Sí. Cuento una anécdota, nada que ver, porque lo mismo le puede pasar a Gucci. El Gucci se dio conocido, digamos, porque usaba Gucci. Bueno, en definitiva. Pero, ¿se acuerdan de los guachiturros? Argentina? Sí. Y les pagaron para que no usaran más. Para que no usaran más Lacoste. Porque Lacoste es una marca, digamos, de todo cara, de lujo, digamos, por decirlo de una manera, que tiene otro perfil y no quería, digamos, se identificar o se asociara con esa banda. Espero no le pase la misma mucho. Entonces ya no le pasó, ya está. Él sigue tranquilo. Bueno, sí, Martín, perdón. Sí, no, fue el primer caso que yo veo que pagaban para que no la usaran, ¿no? Tipo, al revés, la publicidad. Exactamente. Pero bueno, frente a estas situaciones, digamos, de los nombres de dominio, y si yo quiero solucionar, buscar posibles soluciones, primero tengo que analizar el principio de primero en tiempo, primero en derecho, ¿sí? ¿Cuál es la política, digamos, de resoluciones de conflicto que me puede plantear la ICANN a nivel también internacional? Y también tengo un tribunal arbitral que me proporciona OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. ¿Cuáles son los criterios para determinar una mala fe? Tenemos primero que lo que hablábamos recién, lo que se confunde, digamos, entre lo que es una marca, derecho de propiedad intelectual, que tiene la persona registrante sobre el nombre de dominio. Si yo tengo la marca registrada, tengo un comercio establecido, bueno, obviamente hay una mala fe en que obviamente tengo una marca notoria, como se dice a nivel de propiedad intelectual, y tengo que probar también que tengo esa marca notoria. Pero todo eso va asociado, digamos, a la solicitud para recuperar ese nombre de dominio. ¿Sí? También, si muchas veces también, como el ejemplo de Coña Matías, si ese nombre legal del titular o es también el que se usa tradicionalmente para su identificación. Tener mi nombre en un sitio web que él registre, obviamente podría llegar a determinar un ámbito de mala fe. Prioridad del registrante en el uso legal del nombre de dominio en conexión de buena fe con la oferta de bienes y servicios. Yo soy archi reconocido en mi sitio web, digamos, con una oferta determinada, que sea en Internet. Realmente esa ocupación de mi sitio web podría también llegar a generar una mala fe. Intento dirigir desviar consumidores del sitio online del titular de la marca con el nombre de dominio. Ya, francés, mejor le cierro la puerta porque no entre por acá. Como le decíamos, también si yo quiero dirigir la atención a esos consumidores del sitio online, y yo quiero a través de eso generarme también un beneficio económico, también es una prueba de cámara, ¿verdad? Oferta del titular de transferir, vender o ceder el nombre de dominio al titular de la marca u otra tercera persona. El caso que yo les mencionaba, ese señor que registra todos esos nombres de dominio para después decir, vamos, ¿sabes lo que? Yo te lo vendo. Ah, pero ¿con qué intención? Déjamelo libre, ¿por qué lo tengo que pagar más caro que me puede salir un registro que pueda realizar en el CESIO? ¿Qué pasa con los resultados? ¿Son algo? En realidad, en esos casos, obviamente, lamentablemente, la persona tiene que iniciar todo un proceso también en el ámbito administrativo, comprobar que obviamente que es el titular
como yo les decía, comprobar titular de la marca, y por supuesto que esos nombres de dominio cayeron, ¿no? Y no se continuaron registrando porque hubo una oposición en tiempo y forma. Hay una publicación que se rehace. Cuando ustedes se registran un nombre de dominio, esos registros también se publican, por lo menos acá. Entonces, lo que hace también que se esté controlando siempre, estas grandes empresas, grandes corporaciones, tienen sistemas que permiten identificar rápidamente estas cuestiones. ¿Cómo se enteran muchas veces si yo estoy usando una marca por Instagram, estoy usando una marca por... ¿Cómo se enteran, digamos, que hay un sitio web? Hay rastreadores que ellos utilizan también todo el tiempo. ¿Ah? Forma parte también de su inversión para proteger sus sitios, para proteger sus marcas. Más allá del llamado que puedan llegar a hacer los estudios jurídicos de acá, ofreciendo, sí, por supuesto, que se hace. Hay estudios jurídicos que ya tienen determinada cartera de marcas, carteras de nombres de dominio, porque también ellos se dedican también a registrarlos. Y, obviamente, cuando surgen estas cosas, inmediatamente se avisa al cliente si se quiere oponer a esa marca, ese nombre de dominio, para que, obviamente, pueda venir esa persona y reclamar. Y muchas veces cae por su propio peso, pero obviamente pues, todo un tema administrativo. También, sí, también como hablamos, si yo hago un registro de varias marcas o de varios nombres de dominio que refieren también a gente, ya marcas reconocidas o notoriamente conocidas, obviamente que ese ejemplo que yo les puse, ese señor, enmarca también claramente dentro de lo que es una mala fe. ¿Cómo es el proceso, digamos, de resolución de controversias de ICANN? Esta política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio tiene un marco más que nada estandarizado para resolver este tipo de disputas. Este reglamento en realidad indica más que nada y permite a los titulares de las marcas también impugnar registros de nombres de dominio. Porque claramente infringe sus derechos y por supuesto que brinda un mecanismo quizás hasta un poco más rápido y económico que eventualmente otros litigios que se puedan realizar en tribunales y en juzgados. ¿Sí? Y CAN pone a disposición, digamos, esta forma, digamos, de resolución de conflicto para que cuando la persona solicita el registro de nombre de dominio o pide la renovación, uno declara que ha efectuado en el acuerdo registro que son completas también y veraces y que a su legal saber y entender el registro de dicho nombre de dominio no vulnera ni contraviene de ninguna manera los derechos de un tercero. Si ustedes ven esta declaración que realiza la persona al momento de solicitar, esa declaración obviamente ya incluye palabras y conceptos muy fuertes. El registro no vulnera ni contraviene, que a su legal saber y entender. O sea que yo estoy tratando de decir, bueno, yo estoy intentando hacer este registro, pero de acuerdo a esto yo no veo ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Obviamente que no sería el caso para digamos, las cosas que estamos hablando anteriormente. Por lo cual, nosotros vemos que hay una responsabilidad, digamos, del solicitante que se está obligando casi como una declaración jurada, ¿no? Involucra una responsabilidad jurídica y aceptar también esas consecuencias de que no hay nada anteriormente. También el otro concepto fundamental que maneja este reglamento de solución de controversias son las cancelaciones, cesiones y modificaciones, que hablábamos, también que me preguntaba. Procederemos a la cancelación, cesión o modificación de los registros de dominio con las siguientes circunstancias. Primero, autorización del titular. Cuando es el propio titular del nombre de dominio que solicita o autoriza expresamente la cancelación, cesión o modificación. O eventualmente por orden judicial, cuando hay realmente una orden, digamos, de un tribunal
que indican la modificación o cancelación. Por lo cual, yo, digamos, Martín preguntaba hace un ratito, yo puedo autorizar una modificación, una cesión y demás, yo puedo ceder el nombre de dominio. ¿Por qué? Porque vendí mi establecimiento comercial, entonces la empresa que hoy va a explotar ese establecimiento, yo le cedo los nombres de dominio, y como también le cedo las marcas, como también le traspaso el arrendamiento, como le dejo toda la mercadería, como le dejo eventualmente toda la maquinaria, también paso el nombre de dominio. ¿Qué incluye también esto? Que si obviamente hay una orden judicial, si estamos dentro de lo que es el territorio nacional, esto se deberá oficiar a los organismos determinados para que reciban la orden de modificar, cancelar o eventualmente ceder ese nombre de dominio. Cancelar, obviamente, cuando queremos que se termine. Ceder es cuando eventualmente lo queremos traspasar y, si no, modificar si hay algo en ese nombre de dominio que podemos entender que ya sea porque el propio titular lo haga o porque es tan obvia también su copia que me está perjudicando. Dentro de este primer, que digamos, el procedimiento administrativo, perdón, para la solución de conflictos de nombres de dominio, se llevará a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de conflictos administrativos autorizados por INCA. El nombre de dominio registrado es idéntico o similar hasta el punto de poderlo confundir con una marca de productos o servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos legítimos. Acá lo que estamos hablando es de una similitud que obviamente me lleve a la confusión, que me lleva a entender, digamos, que estoy frente al mismo sitio o nombre de dominio o la marca registrada que yo quiero ingresar. Entonces, estamos frente a un procedimiento que es administrativo obligatorio. ¿Qué sucede en estos casos? Puede suceder una ausencia de derechos legítimos o un registro y uso de mala fe. En el caso, digamos, de una ausencia de derechos legítimos, el registrante del derecho del dominio, no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en cuestión. Y si obviamente hay un registro y uso de mala fe, el registro de ese nombre de dominio está siendo utilizado con intención de aprovecharse eventualmente de su reputación, como también causar perjuicios y obviamente quiero sacar beneficio económico de esa utilización. Estos tres criterios, tanto lo que es que sea similar o que llegue a la confusión, la ausencia de derecho legítimo, como el registro también de uso de mala fe, son tres puntos que se tienen que cumplir sí o sí para poder solicitar el procedimiento administrativo ante ICA. ¿Sí? Yo, como abogado, tengo que tener en cuenta, digamos, de juntar la prueba necesaria y tener en cuenta estos tres requisitos que, digamos, que me exige ICANN para poder solicitar una resolución de conflicto ante ese organismo. Ya hablábamos recién. Marcas versus nombres de dominio. Obviamente que yo puedo tener un nombre de dominio genérico, ¿sí? O un dominio nacional, y ahí donde surge el problema, si es una entidad global versus una entidad local. Lo que planteábamos recién, digamos, de lo que es los Renner, obviamente, o Renner Pinturas, más allá también, si lo pensáramos, si ambos dos, digamos, fueran, digamos, productos de ropa, yo puedo tener un problema, dado que ambas están constituidas y ambas van a tener que probar quién tiene su mejor derecho sobre ese nombre de dominio. Obviamente que si la marca es notoria y conocida en Uruguay, va a conllevar de que tenga un derecho mejor sobre todos los temas que vemos que le acceden, entre estos el nombre de dominio. Bien.
Obviamente que la gran diferencia entre una marca y el nombre de dominio es que las marcas se registran de acuerdo también a una clase, ¿sí?, determinada, que son las clases de Viena, ¿eran? Sí. Las clases van del 1 al 46. Desde el 1 al 39 son productos, pero algo así, el 35 son productos, del 36 en adelante son servicios. Cada una de ellas tiene diferentes actividades, cada clase tiene diferentes actividades dentro de las cuales yo brindo un servicio. Si yo tengo la marca, que eso sí pasó, eso sí me acuerdo. La marca Cirque du Soleil. ¿Saben lo que es el Cirque du Soleil? Sí. Bien. ¿No? El circo del... El Circo du Soleil. Acá está la marca Circo del Sol. ¿Sí? Circo del Sol, la marca del Circo du Soleil, muy conocida a nivel mundial, y también tenían sus registros de nombres de dominio. Si yo miro la marca está determinada en la clase 41, la clase 41 de servicios de entretenimiento, espectáculos y demás. Eso es una cosa. Yo hoy voy a proteger la marca por las clases, digamos, donde está determinada. Ahora, si Circo del Sol está registrado en la clase, no me acuerdo cuál era la de ropa, obviamente que yo tengo que probar si efectivamente existe, digamos, un conflicto de marca o no. Pero en el caso de nombres de dominio, este tema se podría llegar hasta dejar de lado. Porque lo que nosotros vemos en Internet es el acceder o es la posibilidad de entrar a un servicio determinado que se puede llegar a confundir. Entonces, eventualmente, esa marca Circo del Sol estaría generando una confusión con el espectáculo internacional Cirque du Soleil. ¿Me entienden la diferencia entre lo que es la marca y el nombre de dominio? Siguen un poquito lo que estábamos hablando hace un ratito. Sí. Ok. Era difícil. ¿Qué? Era difícil el Por eso decíamos que una cosa es que yo defienda una marca y que yo tenga un procedimiento administrativo determinado, que obviamente está clasificado por clase, y otra cosa distinta es un nombre de dominio en el cual no hay una clasificación por clases determinadas o por el servicio que yo brindo, sino que lo único que vamos a tener es la identificación de un .com, .edu, .org, y eso es lo que va a ser, digamos, la distinción eventualmente. Pero en las reglas generales, digamos, si yo miro todas las letras y miro el nombre, yo voy a tener que discutir si realmente puede haber algún conflicto entre los dos nombres de dominio. ¿Está claro? Bien. Bueno, esto, a ver, esto ya lo vimos un poquito entre lo que estamos hablando recién. Obviamente que la imagen, digamos, del usuario y también del consumidor. También tener en cuenta que cuando hablamos muchas veces de nombres de dominio, acá tenemos en el ámbito del CESIU, pero si vamos a países un poco más al norte, vamos también con un criterio como el que tiene Estados Unidos, una protección del consumidor más fuerte, obviamente se analiza también el punto de partida que tiene ese consumidor frente a ese nombre de dominio. Si lo miramos como un punto de vista empresarial, que es también la mayoría, digamos, de los puntos que leímos hoy, tenemos de que el nombre de dominio forma parte, ¿no?, de esa referencia de la empresa en Internet. Entonces, atrae clientela también en el entorno digital, ¿no? Si tendríamos que eventualmente ver cuál es ese valor activo de ese nombre de dominio.
facilita eventualmente ofertas de productos y servicios. Es un canal de comunicación también eventualmente entre clientes y proveedores. Y tiene un valor económico. El nombre de dominio también tiene un valor económico, el nombre de dominio, perdón, tiene un valor económico para la empresa. Entonces, muchas veces es importante proceder sí o sí a su registro, dado que va a formar parte de mi activo empresarial, de ese patrimonio. Las empresas hoy en día no se venden solamente por tener casas o por tener establecimientos comerciales. Se venden también por tener un espacio en Internet fuerte, convincente para vender sus productos, para poder ofertar, para poder tener información. Y siempre todo el mundo dice, digamos, ¿por qué no te abrís un sitio en Internet? Por supuesto, te da un poco más de relevancia. Para muchas empresas hoy en día es una forma también de comercializar, está claro. ¿Qué diferencia entonces tenemos seguimos analizando un poco, con las marcas y también los derechos de autor? La ley de derecho de autor protege lo que es los contenidos digitales. Todos los contenidos digitales creados, ¿sí? A partir, digamos, de una creación humana que lleve a la plasmar lo que está determinado dentro del sitio web, dentro del nombre de dominio. Si lo tomamos también como un activo que podría llegar a ser dentro de lo que es el ámbito empresarial, tiene diferentes elementos a tener en cuenta. ¿Sí? Yo protejo mi nombre de dominio, pero dentro de él voy a tener eventualmente contenidos de derechos de autor. Voy a tener también marcas que estén vinculadas, nombres comerciales, dentro de ese nombre de dominio. Por lo cual, la doctrina muchas veces, este nombre de dominio como activo es un activo bastante complejo. Porque yo voy a tener acceso, si yo puedo llegar a ceder mi nombre de dominio, puedo llegar a venderlo, obviamente estoy ofreciendo no solo la dirección, sino también ya todo lo que está cargado dentro de él. ¿Ok? Si obviamente tiene inglés, bueno, Henderson puso tiene inglés en la venta, digamos, si obviamente fue adquirida, el nombre de dominio de inglesa, ¿sí? Venía incorporado dentro de lo que es ese paquete aleatorio, con todo lo que tiene adentro. No es fácil cargar métodos de pago, formas de traspaso de las mercaderías, de compra de las mercaderías, atención al usuario, los viajes, ¿sí? Todo lo que está dentro de ese paquete de sitio web del nombre de dominio. Entonces, por eso se le dice que es un activo complejo. ¿Ah? Voy a pasar un poquito. Me interesa quedarme por acá. Arbitraje y mediación de OMPI. OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ofrece también otra posible solución extrajudicial de controversias en nombre de dominio. Las características también que se buscan un poco es diluir la intención muchas veces de las personas de buscar también una compensación en vía judicial, de tratar de eliminar todo ese gasto, digamos, que podría llegar a tener. Si la solución de controversia, pues, finalmente termina siendo un arbitraje, es una forma de encontrar una solución, obviamente que tiene sus características que busca también este tratado de OMPI, que es la eficiencia, autonomía, neutralidad, confidencialidad y la irrevocabilidad. ¿Por qué eficiencia? Porque se habla que es un procedimiento único, que obviamente es menos costoso, también es bastante ágil y que brinda la posibilidad también para disputas a nivel internacional, ¿sí? A diferencia de lo que podría llegar a ser judicial, que las disputas se hacen a nivel local. Autonomía, se elige el modo de solución de la controversia.
¿Ah? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Bueno, lo vamos a hacer por un arbitraje. Bueno, ¿cuál sería entonces el procedimiento aplicable? ¿En qué idioma? ¿Sí? O cuál también es la ley que se aplicaría eventualmente a esa solución. Neutralidad porque evita posibles sesgos nacionales al contar con árbitros especializados e imparciales. ¿Tá? No voy a hablar de Peñarol Racing, pero es lo mismo que te pongan un árbitro, bueno, que por lo menos sepa. ¿Ah? No voy a hablar nada más, no voy a decir nada más. Y me inspiró acá Facundo, que ustedes no lo ven, pero está con la camiseta de Peñarol puesta está con la foto ahí desde hoy, pero Perdí la de los negros. voy a hablar contigo. No voy a hablar estas cosas contigo, por lo menos nosotros llegamos a la Libertadores. Bueno, pero es poner un árbitro que entienda, ¿sí?, de la materia, pues se habla, digamos, también de una neutralidad, una persona que venga con las competencias necesarias, totalmente imparcial, para estudiar el tema. Por otro lado, la confidencialidad, bien importante dentro de que es este ámbito, digamos, de solución de controversia de OMPI. ¿Por qué? Porque hablábamos recién, al ser un activo que puede llegar a ser económico y bastante importante de la empresa, y que obviamente ventilar dentro de ese nombre de dominio cómo está constituido, eventualmente su código fuente, obviamente cómo se construye, no se puede estar exponiendo todo esto a lo que es un litigio que, como ustedes saben muy bien, los expedientes son de carácter público. Por lo cual, en el ámbito, digamos, de OMPI, acá se garantiza una confidencialidad en el tratamiento, digamos, de ese caso en particular. Y lo otro que es también importante, dentro de otro concepto importante, es la irrevocabilidad de las decisiones que se toman. Estas toman carácter de fuerza, también de valor, para ser ejecutadas a nivel internacional. Por lo que son también de carácter definitivo. Esto es un poquito, digamos, lo que obviamente trae el Tratado de OMPI para la solución de controversias en nombres de dominio. Por lo cual, vimos que en el ámbito de solución de controversias en casos de nombres de dominio, probar, por supuesto, perdón, sí, Facundo, ¿qué tal? El mancha. ¿Todo bien? Ese- Sí, tengo una pregunta. Dime. Si dos partes arreglan ir a solución extrajudicial mediante un arbitraje y una Sí. de las partes sale desfavorecida, ¿puede ir después por un proceso ordinario acá en Uruguay? Bueno, lo que está marcando ese último punto es la irrevocabilidad, o sea, no es, si es un arbitraje, nunca se va a buscar, digamos, que una parte sea más desfavorecida que la otra, sino que el arbitraje trata, digamos, de buscar una solución, ¿sí?, un consenso entre las dos partes y arbitrar de una manera en que ambas partes queden en una buena posición o por lo menos que no le sea tan onerosa a la otra. El arbitraje es eso, buscar una solución más que nada pacífica a una situación de conflicto. Que sea dentro de todo, que sea lo mejor para ambas partes. Por supuesto que si hablamos de que se comprueba, digamos, una mala fe, ¿no? Esto quizás eventualmente, si hay una mala fe, bueno, no sería una solución de controversia, puesto que sería más conveniente ir a buscar la cancelación efectiva, digamos, de ese nombre de dominio. ¿Tá? Pero acá estamos hablando, digamos, de situaciones en las cuales quizás dentro de las dos partes tengan un poco de razón para ver cómo sería la mejor forma de poder vivir y coexistir eventualmente esos dos nombres de dominio. Repasando un poco, vimos un poco la solución de controversias del ICANN, un procedimiento, vemos ahora el de OMPI. Recuerden ustedes que también está eventualmente la oposición que se pueda realizar dentro de lo que son los registros de nombres de dominio de CESIU, pero
También tenemos el punto de vista judicial, lo cual obviamente no estamos marcando mucho, pero sí es cierto que en Uruguay tuvimos algunos casos, tenemos bastantes, la base de jurisprudencia nacional del Poder Judicial tiene algunos casitos en los cuales se utiliza el nombre de dominio y uno que es muy, yo lo imprimí acá, que es Envases Continental SRL y otro, con Olivera Rodríguez Juan Pablo, por daños y perjuicios. En este caso se entendió a que o sea, en realidad el uso, digamos, de el nombre Envases Continental se encontraba registrado, el nombre, la marca, se encontraba registrada. Por lo cual, sí, se entiende, digamos, de que hay una protección de parte ya, digamos, de esa marca, que también no puede ser perturbada por una persona que registre ese también ese nombre. Esta es la sentencia del grupo 128 del 2012 del Tribunal de Apelaciones Civil de tercer turno, y es quizás uno de los caballitos de batalla que tiene la jurisprudencia nacional, porque en realidad son muy pocos los casos sobre los cuales, digamos, se haya ido directamente con la cesación, digamos, del uso de nombre de dominio y uso del nombre comercial, ¿sí? Envases Continental SRL, dueña de Envases Continental, contra esa persona, digamos, que tenía su nombre de dominio directamente registrado en la web. Este es uno, y después hay otro, que también me resultó interesante de traerles, que es uno de Mercado Libre contra Mercado Viajes. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué se imaginan ustedes? Mercado Libre, Mercado Viajes. ¿Cuál sería sentencia número 122/2023 del Tribunal de Apelaciones Civil de séptimo turno? Utilizar mercado. Dime, ¿qué es la imagen? Por utilizar mercado, digamos. Mercado. Sí, el mercado libre y el mercado viajes. Bien, yo si te digo mercado, ¿te dice algo? ¿Te lleva algo? No, pero La palabra común es mercado libre, mercado viajes. ¿Cuál es la palabra común? Mercado. mercado. El tribunal entendió que mercado no hacía referencia, no era propia tampoco del mercado libre. Que todo el mundo asociaba la idea de mercado libre como una unión, ¿no? En tanto puede haber mercado viajes, mercado... Por ejemplo, hay mercado pago, que es el mercado libre. Y esto le pusieron mercado viajes. El tribunal entendió, por eso yo lo traje también como otro aspecto también de cómo judicialmente se puede llegar a entender. En el caso de que mercado era una palabra común, de uso corriente, y que no tenía por qué ser apropiada por mercado libre. Por lo cual el tribunal entendió que podía coexistir mercado viajes, mercado libre, y obviamente tiene el mercado pago. ¿Qué? No, yo también. No, pero está por eso. No, ya marchamos, ¿no? No tenemos que ir, de hecho. Bueno, pero digamos, también, esta si se quiere decir, notan, después la miran, 122/2023, del Tribunal de Apelaciones Civil de séptimo turno. ¿Ah? O sea que el tribunal entendió, mercado libre, mercado viajes, pueden... Pero para mí que había una intención de poner justo mercado, sea, le pone viajes, pero no habría una intención detrás de justo Bueno, dar la casualidad de poner mercado, está muy bien tu confundir punto. con mercado libre, puede ser mercado pago, puede ser un sitio, digamos, de mercado libre. Sí, mercado, Perfectamente. claro, yo lo que no vemos acá y lo que no tenemos a la vista es
con qué imágenes, ¿no? Sí, Viene también mercado viajes. los colores. Los colores, la identificación, sí, obviamente mercado, Sí, mercado libre, yo creo que se ve amarillo y azul, pero capaz que la orientación judicial quizás hubiera sido otra. Lo cierto es que si se entiende, digamos, que mercado es una palabra que no es apropiable para nadie, porque yo puedo poner mercado, no sé, mercado disco, pero obviamente tengo mercados es de referencia, digamos, a un local determinado. Carnicería, mercado, kiosco, todo eso no es apropiable por nadie. Eso es un poco lo que apuntó, digamos, la jurisprudencia. Entiendo tu punto, quizás habría que chequear y mirar cuáles fueron los argumentos que estableció la parte para defender Mercado Libre, como quien también defendió el mercado. lo mismo que le pusiera, no sé, tienda, no sé, alguna palabra, ¿no? Tienda algo. Sí, Entonces, tienda también, no sé en qué sentido no, puede llegar a ser no muy voy en, genérico. porque también podría ser tienda inglesa, tiene tienda viaje, tienda farma, una farmacia. Entonces, si yo le pongo tienda algo, Podría no, llegar a no. entrar dentro del concepto de tienda inglesa. Podría llegar, por eso hay que ver cómo Sí. lo defendió. Porque en realidad acá lo que el tribunal dijo, bueno, ok, yo no puedo otorgarle tampoco la palabra mercado a todo el mundo. Yo creo que también miro por el lado de supermercado, de voto supermercado, de Shein, supermercado, disco. O sea, todos tienen el nombre supermercado adelante. Pues pensémoslo de esa manera. Y cada uno tiene su marca, cada uno es distinto y están dentro del mismo rubro. En cambio, Mercado Libre no tenía mercado viajes. Y no hace viajes. Sí, pero el tema es que Ah. el supermercado hace referencia a un sitio, digamos, donde se compran cosas, se compran productos. Entonces, Pero un mercado también. sí, pero en cierta Mercado de la forma, abundancia. Mercado de los artesanos. ¿Cómo? Mercado modelos. bueno, pero mercado modelo claramente no lo vas a identificar con mercado libre. Bueno, O mercado de la abundancia no pero lo va a ¿por qué no? identificar con mercado de Claro. creo yo, ¿no? Pregúntele al gringo, seguramente Claro. la hotelera es. Exacto. Bueno, entonces la contraseña, yo ya la pasé también por el chat. ¿Funcionó la contraseña? Sí. Bárbaro. Chicos, nos vemos el lunes. Sí. Lunes no, No, 200 años de teatro. El día. Ya. Nos vemos el viernes que viene. No, el viernes que viene creo que está. Buen fin de. Sí, vamos a tener que poner Pero- la gala. Perdón, Sí, no, y la clave, perdón, porque yo no tengo chat en el coso, en Zoom. te la digo. R, Sí, todo minúsculo, ¿verdad? todo minúsculo. Q de queso, Sí, Y, sí. B corta, Ujú, Z, sí. N. Buenas. Muchas gracias. Buen fin de. Igualmente nos vemos. Chau, chau.